desarrollaremos otro ejercicio relacionado con el concepto de las tablas de contingencia. En este caso, utilizaremos un poco más de categorías para dos variables a fin de analizar sus respectivas probabilidades. Nuestro problema estudia la relación entre las regiones de procedencia con las preferencias deportivas de un grupo de 300 estudiantes. Las regiones de procedencia analizadas son 4: la costa, la montaña, el interior y los llanos. Y las preferencias deportivas estudiadas corresponden a atletismo, ajedrez, natación y ciclismo. Se tienen los siguientes datos. Los estudiantes que mostraron preferencias por el atletismo son 10 de la costa, 30 de la montaña, 20 del interior y 10 de los llanos. Para el ajedrez, 5 de la costa, 30 de la montaña, 40 del interior y 5 de los llanos. En natación, 40 de la costa, 20 de la montaña, 5 del interior y 2 de los llanos. Finalmente, para el ciclismo, 15 de la costa, 50 de la montaña, 15 del interior y 3 de los llanos. Vamos solamente a determinar las tablas de contingencia para este problema. Recordemos que en primer lugar vamos a ubicar los datos en la matriz a fin de establecer en un momento las probabilidades correspondientes. Primero, la tabla de contingencia va a reunir los datos numéricos del conteo. Empecemos por ubicar los siguientes. Atletismo se ve preferida por 10 costeños. Ubicamos el 10. 30 de la montaña, 20 del interior y 10 de los llanos. Esta suma nos permite encontrar un valor de preferencia para el atletismo de 10 más 30, 40, más 20, 60, más 10, 70. 70 estudiantes prefieren el atletismo en general. Vamos con el ajedrez. Es preferido por 5 estudiantes de la costa, 30 de la montaña, 40 del interior y 5 de los llanos. Esto para un total de 80 estudiantes que prefieren el ajedrez. En natación. En natación tenemos 40 de la costa, 20 de la montaña, 5 del interior y 2 de los llanos, para un total de 67 estudiantes que prefieren la natación. Finalmente, para el ciclismo, tenemos 15 estudiantes de la costa, 50 de la montaña, 15 del interior y 3 de los llanos. Tenemos un total de 83 estudiantes con preferencias por el ciclismo. Vamos a verificar los valores para todos los estudiantes costeños, de la montaña, del interior y los llaneros. 10 más 5, 15, más 40, 55, más 15, 70. 30 más 30, 60, más 20, 80, más 50, 130. Para el interior, 20 más 40, 60, más 5, 65, más 15, 80. Y finalmente, para los llanos, 10 más 5, 15, más 2, 17, más 3, 20. Recordemos, la suma de los elementos de esta columna y la suma de los elementos de esta fila debe coincidir con la totalidad de eventos disponibles. En nuestro caso, 300 estudiantes. Comencemos a sumar. 70 más 130, 200, más 80, 280, más 20, 300. Vamos muy bien. Ahora, 70 más 80, 150, más 67, 217, más 83, 300. Nuestra tabla hasta ahora, como hemos visto, se realizó de manera correcta. Los conteos fueron totalmente congruentes.
La tabla de probabilidades para esta contingencia que estamos desarrollando, recordemos que se obtiene mediante la división de cada grupo de eventos favorables, que corresponde al valor de cada casilla, sobre el total de eventos, por la definición básica de probabilidad. Recordemos bien los datos de esta tabla, porque vamos a pasar a la definición de la tabla de contingencia en función de la probabilidad. Vamos a hallar la probabilidad de que se dé el caso de un estudiante de la costa al cual le guste el atletismo. De 300 casos totales, recordemos que la preferencia por el atletismo para los estudiantes de la costa era de 10. Significa que la probabilidad es de 10 entre 300. Esto arroja una probabilidad de 0.033. Para los estudiantes de la montaña que prefieren el atletismo, la probabilidad de que se dé esta combinación es de 30 entre 300, o sea, 0.1 o 0.100 para que utilicemos en cada casilla 3 cifras decimales, 3 cifras significativas. Ahora, la probabilidad de encontrar un estudiante del interior con preferencia por el atletismo es de 20 entre 300, o sea que la probabilidad de encontrarlo es de 0.067. Finalmente, interrogando a un estudiante al azar, podremos encontrar que es llanero y que le gusta el atletismo. La probabilidad es de 10 entre 300, o sea, una probabilidad de 0.033. Vamos bien hasta este punto. Si sumamos todos estos elementos, encontraremos simplemente la probabilidad de que el estudiante que sea, independientemente de la región de la cual provenga, prefiera el atletismo. Esta suma nos arroja un valor de 0.233. Pasemos a la columna correspondiente al ajedrez. La probabilidad de que encontremos a un estudiante costeño con gusto por el ajedrez es de 5 entre 300, de acuerdo con los datos de la primera tabla que hicimos. Esta probabilidad entonces es igual a 0.017. La probabilidad de encontrar un estudiante de la montaña al cual le guste el ajedrez es de 30 entre 300, así que esta probabilidad es de 0.100. La probabilidad de encontrar un estudiante del interior con gusto por el ajedrez es de 40 entre 300, o sea, que es de 0.133. Finalmente, la probabilidad de encontrar un estudiante llanero al cual le guste el ajedrez es de 5 entre 300, o sea, de 0.017. Al sumar todas estas probabilidades, encontraremos la probabilidad de que un estudiante al azar prefiera el ajedrez. Esta suma es igual a 0.267. Continuaremos con la natación. Vamos a buscar la probabilidad de que a un estudiante costeño le guste la natación. Esta probabilidad es de 40 entre 300, según nuestra tabla anterior, o sea, 0.133. Para un estudiante de la montaña, la probabilidad de que le guste la natación es de 20 entre 300, o sea, de 0.067. La probabilidad de que la natación sea preferida por un estudiante del interior es de 5 entre 300, o sea, 0.017. Finalmente, la probabilidad de que un estudiante llanero sienta gusto por la natación es de 2 entre 300, o sea, 0.007. Al sumar todas estas probabilidades, encontramos que la probabilidad de que un estudiante al azar prefiera la natación es de 0.223. Pasemos ahora a la probabilidad
de que a un estudiante de la costa le gusta el ciclismo. Recordemos, es de 15 entre 300, según nuestra tabla de contingencia de datos. Esta es una probabilidad entonces de 0.050. La probabilidad de que el ciclismo sea preferido por un estudiante de la montaña es de 50 entre 300, o sea, de 0.167. La probabilidad de que el ciclismo sea preferido por un estudiante del interior es de 15 entre 300. Nuevamente entonces, 0.050 es el valor de esta relación. Finalmente, la probabilidad de encontrar a un llanero con gusto por el ciclismo en este grupo de estudiantes, o mejor dicho, con un estudiante al azar, es de 3 entre 300. Esta probabilidad es entonces de 0.010. La suma de todas estas probabilidades indica que la probabilidad de encontrar en un estudiante cualquiera gusto por el ciclismo es de 0.277. Vamos entonces a realizar las sumas correspondientes a esta columna. Con esto, encontraremos la probabilidad de que el estudiante encuestado, independientemente de su preferencia, sea costeño, de la montaña, del interior o llanero. La suma de esta primera fila arroja un resultado igual a 0.233. Para estudiantes de la montaña, la probabilidad de encontrar este tipo de estudiante o un estudiante de esta procedencia al azar es de 0.433. La probabilidad de encontrar un estudiante del interior es de 0.267. Y la probabilidad de encontrar un estudiante llanero es de 0.067. Como será posible verificar, la suma de esta columna y la suma de los resultados de esta fila coincide y es igual a 1, que es la máxima probabilidad que se puede encontrar, de acuerdo con las propiedades de probabilidades que hemos visto previamente. Con esta información, vamos a calcular entonces algunas probabilidades condicionales. Estudiemos la probabilidad de que un estudiante guste del ajedrez sabiendo que es del interior. Recordemos que por definición esta probabilidad es igual a la probabilidad de que en conjunto se den el gusto por el ajedrez y la procedencia del interior sobre la probabilidad de pertenecer al interior. Con los datos de nuestra anterior tabla, esto es igual a la probabilidad de que esto se dé en conjunto de 0.133 sobre la probabilidad de pertenecer al interior, que es de 0.267. Esta operación indica que la probabilidad de tener gusto por el ajedrez al proceder del interior es de 0.50, un 50%. Nos piden ahora la probabilidad de que el estudiante provenga del interior si demuestra un gusto por el ajedrez. En este caso, utilizaremos el teorema de Bayes, aprovechando que ya lo hemos estudiado. Esto es igual a la probabilidad de que el estudiante guste del ajedrez siendo del interior, multiplicado por una relación. La relación entre la probabilidad de ser del interior y la probabilidad de gustar el ajedrez. Al reemplazar estos datos, que los ubicaré aquí en color amarillo, este es de 0.267 y este es también de 0.267, encontraremos que hay una simplificación. Esto se convierte en 1. Así que para este caso en particular, esta probabilidad es también de 0.50. Aclaro, para este caso, no necesariamente son iguales. Eso lo vamos a ver con esta siguiente pregunta.
¿cuál es la probabilidad de que un estudiante sea de la montaña si demuestra un gusto especial por el ciclismo? Esto es igual a la probabilidad de que el estudiante sea de la montaña y simultáneamente guste del ciclismo sobre la probabilidad de que guste del ciclismo individualmente. Estos valores, según nuestra tabla anterior, son 0.167 para la probabilidad simultánea o conjunta y 0.277 para la probabilidad individual. Este valor es igual a 0.60. Ahora, con el teorema de Bayes, vamos a hallar esta segunda probabilidad, la probabilidad de que un estudiante guste del ciclismo al proceder de la montaña. Recordemos, esto es igual a la probabilidad de que sea de la montaña al presentar gusto por el ciclismo por la relación entre la probabilidad de gusto por el ciclismo y la probabilidad de proceder de la montaña. Ubicaré nuevamente los datos en amarillo. Acá la probabilidad es de 0.277 y aquí la probabilidad es de 0.433. Ya vemos, aquí no vamos a obtener una igualdad. De hecho, esta probabilidad va a ser menor que esta que acabamos de hallar. Al realizar esta operación, esta razón y multiplicar por esa probabilidad que ya hallamos, que es de 0.60, nos encontraremos con que la probabilidad de obtener este resultado es de 0.38. Y ya finalizamos un nuevo ejercicio relacionado con el desarrollo de las tablas de contingencia, que, como sé, van a ser de mucha utilidad cuando estén estudiando probabilidad en variables cualitativas.